Hola a todos, mi nombre es Laura Flanagan y soy escritora, lectora y soñadora. Y ya sabéis que aquí podéis encontrar un montón de vídeos relacionados con literatura, desde book tags, reseñas de libros, consejos para autores. Así que ya sabéis, suscribiros para no perderos ningún vídeo y darle a la campanita para que os avise siempre que haya nuevo vídeo. Muchas gracias y empezamos. Como habéis visto en el título del vídeo, hoy vengo con una reseña sorpresa y es que vengo un poco juguetona y quiero que adivinéis de qué libro se trata. Os voy a dar varias pistas antes de nada. Os diré que se trata de una trilogía, de que el primer libro salió en el 2011 gracias a Suma de Letras, de que en el 2018 se llevó a cabo una serie de televisión con 3 temporadas cuyos intérpretes fueron Matthew Good, a quien recordaréis por Downton Abbey o Watchmen, y con Teresa Palmer, a quien recordaréis que salió en Yo soy el número 4 o Memorias de un zombie adolescente. Con todo eso, ¿no habéis descubierto todavía de quién se trata? Os diré un poquito más. Brujas, vampiros, un libro embrujado. ¿Ya os vais haciendo un poco de idea? Sí, se trata de la trilogía El descubrimiento de las brujas, de Deborah Harkness. Por el momento esta saga está compuesta por 4 libros. El primero, que como ya os he dicho salió en el 2011, fue El descubrimiento de las brujas. A este le siguieron La sombra de la noche y El libro de la vida, la trilogía que conocíamos hasta el momento. El año pasado salió un nuevo libro que yo consideraría que es un spin-off, porque aunque pasa de puntillas uno de los personajes, que es Matthew Claremont, sí que se centra en otro personaje distinto, que es un amigo de este otro que os he mencionado. Y se titula El hijo del tiempo. Este no le he podido leer, por lo que no os puedo hablar de él, pero sí que os voy a hablar de la trilogía principal. Los que habéis visto vídeos anteriores sabréis que a mí me encantan los clichés. Y cuando, por ejemplo, leí Crónicas vampíricas, fue el primer libro en el que se mezclaban tanto brujas como vampiros, además de triángulos amorosos y otros tantos clichés. Pues cuando leí esta trilogía, El descubrimiento de las brujas, el primer libro, me encontré con Amor prohibido, con viajes en el tiempo, con brujas y vampiros de nuevo, pero esto de hecho tomado más de cerca y en una narrativa o en un contexto sobre todo histórico, que es de los géneros que más me gusta. Además, que yo no lo sabía, la autora, cuando me he informado para hacer esta reseña, es profesora de historia europea, por lo que sabe bien de lo que escribe y de lo que habla. El libro, el primero, es bastante introductorio y no os preocupéis porque no os voy a hacer spoiler. Esto que os voy a contar aparece en la sinopsis. Y es que hay 3 grupos de seres que son brujas, vampiros y dragones, y todos ellos van detrás de un misterioso libro que casualmente llega a las manos de nuestra protagonista principal, Diana Bishop, una investigadora que es descendiente de brujas, aunque ella no quiere saber nada de sus poderes, los rehúsa, y casualmente ella es la única que tiene acceso a ese libro. Entonces, a partir de aquí, todos querrán hacerse con ella para poder dar con el libro de nuevo. En la vida de Diana aparecerá por casualidad un misterioso genetista llamado Matthew Claremont, que vendrá a ayudarla en su investigación y también a protegerla de los seres que tratan de hacerse con ella y con el libro. Iremos conociendo en profundidad tanto el pasado de Diana Bishop como el de Matthew y veremos hasta dónde están dispuestos a llegar los clanes para hacerse con este libro. Eso sí, os aviso de que es una parte un tanto dura y triste. También veremos cómo van evolucionando los poderes de Diana como bruja, aunque la mayoría son bastante originales. Algunos de ellos, si los pensamos un poco al saber que ella es una bruja de naturaleza, podríamos llegar a adivinar algunos de ellos. Y hablando de poderes, aquí justamente en el final de este primer libro descubrimos un poder sorprendente e inimaginable que tienen las brujas y que justo cierra el primer libro y que nos deja con ganas de conseguir el siguiente sí o sí. El segundo libro, La sombra de la noche, transcurre en varias localizaciones como son Boston, Londres, Francia o Praga. Sí que tengo que decir que este segundo libro se me ha hecho un tanto denso. Sí, os he dicho que me gusta el contexto histórico,
pero tanto en mi experiencia a la hora de leer como de escribir me he dado cuenta que tampoco hay que abusar de ciertas curiosidades o descripciones o el tono a la hora de escribir, por lo que tienes que saber mezclar bien tanto la acción como el contexto histórico. Y en este caso se me hacía un poco pesado a veces porque estaba deseando saber qué era lo que iba a pasar a continuación, o si estás en algún momento álgido de la escena y esta se interrumpe y te hace sufrir como lector. Me ha gustado que la autora metiera ciertas curiosidades de la época, como que, por ejemplo, entre Londres y Praga hubiera 10 días de diferencia, puesto que ambos usaban diferentes calendarios. La trama se va complicando cada vez más, ya no solo alrededor de nuestros dos protagonistas, Diana y Matthew, sino entre ellos dos también, puesto que muchas veces se ocultan secretos para protegerse y al final ya sabemos que los secretos siempre salen a la luz y terminan mal parados. En este libro vamos a poder conocer más detalles de la vida de Matthew, como su relación con su padre, con su sobrino o con la corte. Y además disfrutaremos de la evolución, como os he comentado, de Diana como bruja y de que ella misma tendrá que luchar sus propias batallas. En el libro de la vida, tanto la trama como los personajes están al nivel de los libros anteriores. Eso sí, se me plantearon algunas dudas, ya no de cierres de tramas, sino en cuanto a planteación de la construcción de cierto personaje, puesto que hay un personaje que ya salía en el segundo tomo y vuelve a salir en este, y me hizo mucha ilusión, la verdad, pero yo pensaba que la mentalidad de los vampiros, por lo menos por lo que he leído en otros libros, bueno, tal vez también en parte de esta trilogía, es que el vampiro, pues como una persona, va evolucionando y va teniendo experiencias y va madurando. Pero en este personaje vemos que tiene la misma madurez mental que a la edad a la que fue convertido, no a la edad que podría tener en ese mismo momento. No sé si me explico. Si, por ejemplo, ahora no me acuerdo qué edad fue convertido, porque ya os digo que esta trilogía la leí como hace año y medio, así. Pero pongamos un ejemplo en plan Crepúsculo. Si Edward fue convertido a los 17 años, pues yo diría que este personaje tiene una mentalidad de 17 años, no de 100 y pico como tiene en realidad. No sé si me explico. La distinción y la pureza de razas me ha recordado en ciertos momentos a los crímenes de guerra nazi que ocurrieron en Alemania y que de hecho se mencionan también en este libro. Hay dos temas que me parecen muy bien trabajados dentro de esta última historia y son, uno, la gran variedad de razas que hay dentro de la familia, y dos, el tema de Gallowglass, que sin querer meterme en spoilers, sí que os diré que me ha parecido muy lógico y normal, puesto que cuando compartes tanto tiempo con una persona terminas adquiriendo cierto cariño hacia esa persona. Sin embargo, de todas las escenas del libro, y ha habido unas cuantas que me han gustado, me quedo con una de todas ellas, y es el enfrentamiento de Diana contra la bruja Satu. Y es que en ese momento ella perfectamente se podría haber dejado llevar por la venganza, por lo que la había hecho esta bruja en el primer libro, pero no ha sido así. Ella ha recapacitado y lo ha tomado con calma porque era un momento crucial del que todo dependía. En resumidas cuentas, es una trilogía que yo sí recomiendo a todos los amantes, tanto de las brujas, los vampiros, los viajes en el tiempo, el contexto histórico. Eso sí, no tengáis prisa por leer el libro, son libros que son un poco densos, ya veis que son de bastantes páginas, una narrativa que no es nada ágil, pero que a la larga se disfruta y mucho. Y nada, hasta aquí la reseña de esta trilogía. Espero que os haya gustado, que os anime a leerla, si no lo habéis hecho hasta ahora. Y me comentéis qué otros libros de brujas conocéis, porque la verdad es que he leído bastantes pocos y me gustaría leer más sobre el género. Nos leemos. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Un besazo enorme. Adiós.